Esta noche desclasificamos informes sobre el incendio o la explosión de San Cristóbal, donde murieron decenas de personas y otras tantas siguen aún sin poder ser identificadas por sus familiares. Eran las 3 de la tarde del lunes 14 de agosto del 2023, cuando San Cristóbal se estremeció. Una onda expansiva rasgó el aire, arrancó techos, quebró vitrinas y dejó en segundos una escena de guerra en el corazón comercial de la ciudad. El epicentro fue una vieja estructura del mercadito municipal en la calle Padre Ayala, esquina Jacinto J. Peinado. El alcalde sabe que hay un mal manejo, que en todo el esplendor de la palabra hay un mal manejo, porque ellos con la prisa que tenían y se decía que ya había una empresa que había licitado para hacer el parqueo, y que esa empresa ya tenía equipo de demolición ahí para empezar al otro día a demoler la estructura tan pronto el presidente fuera a dar el primer picazo. El país entero vio entre humos y sirenas cómo la tierra se tragaba decenas de vidas. Más de 40 personas murieron. Una docena sigue desaparecida y cientos quedaron heridas. Lo que al principio se presentó como un accidente industrial terminó siendo un rompecabezas de negligencias, contradicciones y silencios oficiales. Dentro de esas evidencias que se desaparecieron de ahí, se fueron restos de personas humanas. Entonces hoy se está hablando de la desaparición de 12 personas que no se encontró nada, ni osamenta ni nada, porque todo fue barrido, fue recogido como desecho y tirado al vertedero municipal. Entonces, eso nosotros queremos hacerlo contar, que esto está redactado en este informe. 2 años después, no existe un informe público concluyente que explique las causas reales ni que asigne responsabilidades más allá de un grupo de imputados formales. Y en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, hoy se levanta un parqueo municipal. Entonces, este informe fue un informe prácticamente hecho de una manera desconsiderando a las personas que estuvieron afectadas ahí y de una manera inapropiada. Dentro de las tantas irregularidades que se puede observar en el informe, dice que la explosión ocurrió en un lugar que se identifica como Vidal Plaza. El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal en su informe técnico afirmó que la explosión e incendio tuvieron su origen en el local de la recicladora de plásticos Vidal Plaza, supuestamente por acumulación de gases inflables. Suerte que ocurrió antes de que el presidente fuera, porque si hubiese ocurrido el mismo día que el presidente hubiese ido a dar el picazo, quizá hoy la vida hubiese sido otra. La vida de esta persona fallecida hubiese sido otra. Entonces todo eso es culpa de las autoridades del momento. El documento describe una deflagración de llamas que generó ondas expansivas hacia los laterales y el techo, esparciendo partículas incendiadas que alcanzaron comercios cercanos, Casa Toledo, Ferretería Toledo, Banco de Reservas y otros establecimientos. Aquí en este informe se deja al descubierto todo lo que son los afectados, porque aquí no menciona daños afectados ni a tercera persona, sino que se le carga toda la culpa a una empresa que, como te dije antes, ya esa empresa no tenía vida ahí, porque ya había sido sacada de ahí. Entonces, se le quita la carga a quien realmente era el que tenía dominio de eso ahí, que era la alcaldía municipal de San Cristóbal.
La narrativa oficial, repetida por el Ministerio Público, sostiene que la torpeza y negligencia de los propietarios de Vidal Plast provocaron la catástrofe. El informe aquí redacta la forma de origen, pero no llega a una conclusión definitiva. Entonces, en unos videos que circulan en las redes, se ven unas personas que estaban haciendo un trabajo, como te digo, previo a la entrega del local, porque el local lo estaban deshabilitando para el otro día ir a dar un Picasso. Entonces, supuestamente ahí estaban haciendo un trabajo de corte con pulidora, de asuntos de trabajo en caliente, como lo llamamos. Y es posible que se hubiese iniciado algún conato de incendio, pero eso quedó desapercibido porque el mismo que se muestra en el video le dice, eso lo van a demoler mañana, deja eso ahí. Y eso era una persona que estaba bajo el dominio de la alcaldía. En septiembre del 2024, la Procuraduría presentó una acusación formal contra Eduardo Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, propietarios de la empresa, por homicidio involuntario, imprudencia y violación a normas ambientales y de seguridad industrial. Hay mucha conjetura. Dicen que hubo pólvora, que hubo esto, que hubo aquello. ¿Cómo tú puedes determinar eso si al otro día, a los 2 o 3 días del evento, todos los escombros fueron arrasados de ahí? Entonces, no hay manera de que tú llegues a completar, como dice la NFPA, como dice esto, que esto fue basado en la normativa de la NFPA. La primera norma que tú violaste ahí, la primera norma que si la NFPA se da cuenta de esto, hasta demanda el cuerpo bombero y a las autoridades de la época, que la norma NFPA 921 te dice a ti que tú no puedes remover escombros hasta tanto no haya concluido la investigación y que todas las partes estén de acuerdo. Porque tú puedes concluir tu parte diciendo, ya yo concluí, pero yo puedo tener una persona que sufrió daño y yo como abogado digo, no me mueva nada de eso ahí, que la investigación mía yo no la he terminado. Como sucedió en el YC. En el YC nadie ha podido mover una piedra, porque todavía hay abogados buscando evidencia. Pero como vuelvo y digo, aquí no murieron personas de apellido Sonoro, aquí se trató eso como si fuera desperdicio humano, desechos humanos, prácticamente. Según el expediente, la compañía ya había tenido un conato de incendio en marzo de 2023 por el contacto de chispas con un químico altamente inflamable. Se trata de autofina luporox A70S o peróxido orgánico 5.2, sin que se aplicaran medidas correctivas. Hasta hoy, sin embargo, no existe una condena firme ni una sola sentencia que cierre el caso. Sabemos cómo se maneja esto, que los alcaldes, como jefe técnico, como jefe superior de los bomberos, manejan los informes medalaganariamente. Entonces, esto tiene que tener una consecuencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que el informe de los bomberos está plagado de inconsistencias, contradicciones e imprecisiones. Asegura que fue un plagio y que el documento no se corresponde con la verdad de los hechos ni con las normas internacionales de investigación. El bombero experto Elvin Domínguez Rodríguez, con más de 35 años de servicio y gerente de la Compañía de Prevención, Seguridad e Higiene Industrial en Alto Riesgo, fue categórico. Como te dije antes, ya ese lugar estaba intervenido por el ayuntamiento. El día anterior a la explosión, hay unos videos que circulan en las redes donde había un equipo trabajando para desmontar algunas cosas y eso. Y se dice que eso era prácticamente dominio de la alcaldía. No te puedo especificar porque realmente no tuve acceso al lugar, pero eso era dominio de la alcaldía. El testimonio contradice de raíz la versión oficial. La Comisión de los Derechos Humanos acusa al Cuerpo de Bomberos de desnaturalizar la escena de la investigación y al Ayuntamiento de San Cristóbal de no proteger la escena, violando los protocolos internacionales de manejo de catástrofes. En el informe, ellos no se percataron de lo que son las normas de rodear
el lugar donde surgió la tragedia. Proteger el perímetro. Proteger el perímetro. Y entonces, en consecuencia, como a ello se le impuso desde la presidencia y desde las instituciones que nosotros en este informe, y que está ahí, le decimos la Procuraduría, empezando por la Presidencia de la República, hay 11 instituciones a las que nosotros vinculamos, porque entonces lo llevaron a un elemento que es grave en materia de la explosión, que fue que no protegieron las escenas. Es por eso que hay muchos videos, y aquí hay prueba de que el mismo día surgido la tragedia, en la tarde empiezan a sacarle escombros. El protocolo de Minnesota de 2016, que regula la investigación de muertes ilícitas, establece que ningún país puede manipular el escenario antes de recopilar pruebas, identificar restos y preservar la dignidad de las víctimas. En San Cristóbal ocurrió todo lo contrario. Familiares y testigos denuncian que apenas horas después de la explosión, palas mecánicas y camiones removieron más de 1.200 toneladas de escombros, entre las cuales, según la Comisión de Derechos Humanos, había restos humanos. Cuando el vehículo que estaba aquí se encendió, entonces pasó el fuego al frente del negocio de Toledo, porque el negocio de Toledo estaba lleno de telas y colchones en su única entrada la única entrada que tenía. Entonces ese fuego causó que las personas que estaban adentro se atrincheraran, y lo primero que pasó fue que el humo lo mató, y después, como tristemente sabemos, murieron calcinados. Entonces ahí viene una señora con un niño como de meses, y entonces yo veo que la señora tiene las manos llenas de sangre, y entonces me fijo, es que una piedra le caía en la cabeza al niño y lo mató instantáneamente ahí. Entonces cuando me paro aquí, en la próxima esquina, veo una joven de algunos 20 a 21 años, la veo quemándose viva, y me estaba pidiendo ayuda, señores, pero yo me puse a temblar, yo no supe qué hacer. Este manejo impidió la identificación forense de múltiples cuerpos y dejó una docena de familias sin poder enterrar a sus muertos. No es fácil, tu esposo despedirse de ti y ya a la media hora llamar a uno y decirle que hubo una explosión en este lugar, y yo aparecerme aquí buscándolo y no encontrar nada. Andamos toda clase de hospitales porque nos decían que había mucho quemado en diferentes hospitales, y no pudimos nunca dar con su paradero, ya que aquí se centraron en recoger todo rápido y botarlo. Botar todos los escombros rápidamente, y entonces eso evitó que nosotros pudiéramos, aunque sea, tener que sea un chin de la ceniza de nuestros familiares. Son 12 familias que no saben dónde están sus familiares, dentro de eso yo, que no sé dónde está mi esposo, no sé dónde quedó nada. Fuimos incluso al vertedero allá, porque nos dijeron los moradores de ahí cómo el hedor le daba y cómo jugaban los perros con los pedazos de carne de nuestros familiares. Oiga, que es algo que hay que hacerse el fuerte para una vez. A veces yo también lo repito muchas veces para quizás poder hablar de esto de pie como estoy, sin tener que, porque le he pedido al Señor, ayúdame a hablar de esto sin tener que irme en llanto, porque eso realmente... El INASIF, en su informe 441, confirma que una de las víctimas, Delfín García Familia, murió por asfixia por inhalación de monóxido de carbono y no por quemaduras directas, lo que sugiere que no se hallaba en el punto de origen de la explosión. No es como quieren decir que fue de Vidal Plas, porque como dijo la señorita anteriormente, si la explosión fue donde el Vidal Plas, Marino, el único sobreviviente de ahí, quedó intacto, murió asfixiado porque le cayeron los sacos encima. Si la explosión fue ahí, él hubiera quedado calcinado porque fue ahí. Entonces, eso me hace ver que no fue ahí. Y yo fui uno de los primeros que vi el cuerpo de Marino y estaba intacto. De la explosión que pasó, ese fue el único que el cuerpo se reconoció porque estaba intacto. Siempre te diré, la explosión fue aquí, casi al frente de Toledo, casi frente a Toledo fue la explosión. A 2 años del hecho, los familiares siguen viviendo un duelo suspendido. Teodoro Ortega Rosario, padre de un joven de 17 años fallecido, hace la acusación abiertamente. Su hijo Kiko Manuel Ortega Cruz murió en Casa Toledo, hoy reducido a un terreno vacío, convertido en parqueo. Lo que pasó aquí fue provocado. Lo que pasó aquí no fue... Que iba a pasar, no, esto fue provocado, aquí pusieron bombas, aquí lo que pusieron fue dinamita para que explotaran eso, porque ellos querían ya que esos entregaran eso, y como los alquilinos que estaban ahí estaban legal, que ellos se veían que todavía tenían el tiempo de no irse de ahí,
y la autoridad lo que querían que ellos se fueran. Pues nada, ellos se compusieron y pusieron su diablura ahí para que eso explotara. Y eso fue lo que detonó ese siniestro aquí en San Cristóbal. Que aquí se perdieron, porque aquí nunca se dice la verdad en este pueblo, pero aquí se perdieron más de 60 personas. Durante un año, las autoridades entregaron pagos de 20,000 pesos mensuales a algunos familiares. Luego, solo entregó silencio. No hay reparación, ni justicia, ni verdad. El entonces alcalde José Montaz había anunciado públicamente el inicio de la obra del parqueo municipal de San Cristóbal, a cargo del consorcio Rilco y Asociados, precisamente en el terreno del Mercadito. La explosión ocurrió 24 horas antes del primer Picasso. Hoy ese parqueo se construye sin contratiempos. Donde hubo gritos, ahora hay concreto fresco. Donde hubo cenizas, hay líneas de parqueos y silencio institucional. La Comisión de los Derechos Humanos, encabezada por Manuel María Mercedes, entregó a la Procuraduría un expediente de 40 páginas con entrevistas, videos, certificaciones y análisis técnicos que, según afirma, demuestran la falsificación del informe oficial. La verdad, en resumida, está en el documento, que se lo estamos entregando. ¿Qué pasó? Que el informe técnico dado por los bomberos fue falsificado y no se correspondió con la verdad, en primer lugar. En segundo lugar, hay una norma internacional cuando sucede esos tipos de catástrofes que orientan a las autoridades lo que deben hacer. Entonces ellos denaturalizaron la esencia de la investigación y alteraron el lugar donde ocurrió la tragedia. Hasta hoy ninguna autoridad ha respondido públicamente al contenido de ese documento. La Procuraduría recibió la denuncia, pero no ha comunicado avances sustanciales. Esto fue redactado por un equipo que lo que buscaba era quitarle la responsabilidad al real responsable para cargar a alguien que, como dice el informe, era Vidal Plas quien tenía la empresa ahí. Pero Vidal Plas, como señalizamos antes, ya Vidal Plas hacía tiempo que había salido de ahí. Las piezas del rompecabezas sugieren una historia más amplia que la de una simple negligencia industrial. Un local en desuso bajo dominio municipal. Una obra de parqueo lista para arrancar. Una explosión que despeja el terreno. Un informe plagado de contradicciones. Una remoción acelerada de escombros y evidencias. Y un proceso judicial enfocado solo en los dueños de una empresa que, según los testimonios, ya no operaba en ese lugar. La explosión de aquí, a los 2 o 3 días, fueron removidos todos los escombros y sacados de ahí restos de personas humanas dentro de esos escombros. Y esos escombros, si fuera de acuerdo a la NFPA, como establece el informe, si fuera de acuerdo, deberían dejar esos escombros ahí para que los familiares que están reclamando a los 12 desaparecidos, que todavía no se le han entregado vestigios ni osamenta, pudieran hacer una investigación científica dentro de los escombros y pudieran recopilar, aunque sean los huesos de esas personas. Pero de manera unilateral, las autoridades de turno, decidieron botar todos los escombros y destruir eso porque había un interés en entregarle ese local a una empresa que iba a realizar un parqueo ahí. En septiembre del 2024, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio contra Vidal Plas, pero ningún funcionario municipal ha sido interrogado formalmente. Nadie ha sido acusado por alteración de la escena o por violación al protocolo internacional de investigación. Mientras tanto, los familiares visitan cada aniversario un terreno vacío. Allí, entre columnas de cemento, aún se percibe el miedo. Cuando hablamos de seguridad, trabajo en caliente, seguridad industrial, tú como estamento oficial y como jefe de los bomberos, porque los ayuntamientos son los jefes de los bomberos, si yo como alcalde le digo al jefe de bomberos, yo necesito que tú me redactes un informe favorable a mí,
no favorable a la persona fallecida ahí, favorable a mí, yo necesito que tú me lo redactes, que tú me hagas ese informe. Difícilmente el cuerpo de bomberos se niegue, porque es que son subalternos de los alcaldes, de las alcaldías. La tragedia de San Cristóbal ya no ocupa titulares, pero sus heridas siguen abiertas. El dolor de quienes no pudieron enterrar a sus seres queridos se mezcla con la sospecha de que la verdad fue enterrada junto a ellos. No hay accidente sin causa, no hay fuego sin chispa. Y en República Dominicana las explosiones más grandes no siempre se oyen. A veces se firman, se archivan o se silencian. Fue un evento muy catastrófico, doloroso, porque se perdieron muchas vidas. Incluso entre ellas estuvo la esposa de mi primo y una hija. Yo trabajaba aquí con él, pero habían varios meses que ya no estaba. Me salvé de esa porque si no yo había estado ahí involucrada. San Cristóbal no fue solo una explosión, fue un espejo que muestra un estado que se apaga entre la negligencia y la conveniencia, donde la justicia camina sobre cenizas y el progreso se construye sobre los escombros de la verdad. Estamos tratando de ver si con este informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad y de los Derechos Humanos se busca la forma de que este informe o el culpable de este desinforme pague la consecuencia. Y no estamos refiriendo a nadie en específico, sino quien ocupaba la posición estatal, que se beneficiaba de todo lo bueno, bueno, también que le toque lo malo que él hizo en su administración. Usted hizo muchas cosas buenas, se lo aplaudimos, pero pague también por la mala que usted también hizo. Entonces, eso es lo que queremos, que esto llegue a las últimas consecuencias y que llegue hasta donde tenga que ir. Hasta aquí nuestro reporte especial de esta noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, hacernos llegar sus comentarios o denuncias. Nuestras líneas están abiertas para ustedes 24 horas del día. Buenas noches.